Viemos para mais um tutorial do Estamos alimento en un diário. tutorial más del alimento diario. Esta vez es el libro 5. El tema general es nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Y el título de este volumen es La verdad absoluta. Vamos a hablar de la semana 1, que tiene como subtítulo o título La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vamos a ver día tras día. El día lunes de esta semana 1 tenemos el título que es Alcanzar toda la plenitud de Dios. Vamos a dar un resumen sobre lo que vamos a hablar en esta semana, la semana 1. Primeramente, el libro de Efesios nos muestra que el tema central en verdad es el capítulo 1 y el capítulo 2, donde el plan de Dios comienza con las bendiciones espirituales en el versículo 3 y termina o resulta en el lugar de habitación de Dios en el capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver también que Dios nos concedió dones espirituales y somos perfeccionados, recibimos ministerios que tienen como meta a las operaciones de Dios para la edificación de Dios. Capítulo 3, el apóstol, él se muestra como un dispensador de la gracia de Dios, con el objetivo de cumplir la voluntad de Dios. El Señor cuenta con muchos dispensadores. El Señor hoy nos quiere como canales a cada uno de nosotros. Usted que está oyéndome, está viéndome, Dios quiere hacer de usted un canal y tornarse uno de los dispensadores de esta gracia. Esto quiere decir predicar el Evangelio. Hoy el Señor nos dio esta herramienta magnífica del puedo orar por usted. Esto abre todas las puertas. Estos canales, estos dispensadores, son aquellos que aman la palabra de Dios con reverencia. Aman el hablar profético, rumeando y dispensan las riquezas insondables de Cristo para la iglesia. Después nosotros tenemos el capítulo 3, 14 al 16, donde nos trata sobre el hombre interior. El hombre interior es muy importante para que el Señor pueda fluir a través de nosotros como dispensadores de la gracia. El corazón, el hombre interior, cuyo corazón es el centro del hombre, que necesita ser saturado con el Espíritu. Y para que el Señor no solamente sea el huésped, un visitante en nuestro corazón, necesitamos invitar al Señor para ser morada en nuestro corazón, no más huésped. Entonces, de esa manera, de esta forma, nosotros podemos conocer las dimensiones de Cristo, conocer su amor que excede a todo entendimiento. Y así seamos llenos hasta la plenitud de Dios. Entonces, allí en 1 Corintios 2:12b, él dice así también con relación a Cristo. Así también con relación a Cristo. Cuando lleguemos a este estado de estar llenos hasta la plenitud de Dios, entonces, ¿qué sucede? La iglesia es Cristo. Entonces, por eso que este versículo, 1 Corintios 12:12b, dice así también Cristo. Porque por la concordancia debería ser así también con relación a la iglesia. Porque aquel versículo habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Sin embargo, el apóstol de Pablo habló del cuerpo de Cristo, pero al final de este versículo, así también
así también Cristo. Es muy interesante para que nosotros busquemos al Señor y percibamos que este Cristo, que es la iglesia también, la iglesia va a ser transformada, llena totalmente por el mismo Cristo y se tornará Cristo. Aleluya. Vamos al día martes. El día martes aquí es andar de manera digna de nuestro llamamiento. Andar de manera digna de nuestro llamamiento. Pablo se presenta como prisionero en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 1, usted percibe que Pablo dice, yo, prisionero de Cristo Jesús. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 1, él dice, preso en el Señor. Hay una diferencia de prisionero de Cristo y preso en el Señor. Prisionero en el Señor, preso en el Señor significa que el Señor es mi prisión. Yo estoy condicionado dentro de esta prisión llamado Cristo. Entonces yo no tengo libertad. El Señor tomó cuenta de todo mi ser. Entonces mi andar, mi conducta, mi proceder tiene que ser Cristo, porque yo estoy preso en Él. Esto es lo que Pablo quiere decir. Por tanto, amados hermanos, necesitamos ser llenos por Cristo hasta declarar como Pablo, yo soy prisionero en el Señor. No tengo libertad. El Señor es quien comanda las cosas en mi vida. Después, andéis de modo digno. Entonces nosotros necesitamos, cuando somos prisioneros en el Señor, debemos andar de acuerdo con el Señor. Por eso dice, andéis como es digno. Andar como es digno aquí. Vamos a 4 de Efesios, capítulo 4 de Efesios. Aquí dice, yo prisionero en el Señor, que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Aquí tenemos algunas cosas. Preso en el Señor ya hablé, y andar. Entonces, si usted está preso en el Señor, nuestro andar debe ser digno a esta condición de ser preso en el Señor. De manera digno de la vocación. Esta vocación en verdad es llamamiento. ¿Es así? Digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Entonces, aquí dice, este andar, esta vocación, este llamamiento, en griego es ecclesias, como está en el alimento diario. Y este andar es un andar en el Espíritu, es un andar peripateo, como en Gálatas 5:16. Es un andar en nuestro vivir diario. Y él dice así, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces tenemos un llamado. Entonces el capítulo 1:16 dice cuál es nuestro llamamiento. Capítulo 1, versículo 18, perdón. Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuestro llamamiento tiene que ver con la herencia. Entonces, nuestro llamamiento tiene mucha esperanza. Por eso que es grande nuestra esperanza. Y capítulo 4, también prosiguiendo en el versículo 2, dice así, andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces aquí también nosotros necesitamos ser humildes. El primer ítem aquí es ser humilde, con toda humildad y mansedumbre. Ser humilde, como dice en Mateos capítulo 5:3, dice que bienaventurados los que son pobres en espíritu. Entonces,
pobres en espíritu, significa que no somos nada, somos insignificantes. Entonces necesitamos tener siempre esta condición para que el Señor pueda usarnos en la vida de la iglesia. Hay también Filipenses, capítulo 2, 3, versículo 3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, este es el significado de ser humilde: considerar a los otros superiores a nosotros mismos, a él mismo. Esto es humildad, y después es mansedumbre, es longanimidad, es ser tolerante, es tolerancia, y también longanimidad es soportándoos unos a los otros en amor. Este soportar es más que simplemente usted aguanta a un hermano. Tiene dos sentidos. Un sentido es aquel negativo. Yo no aguanto a este hermano, pero yo tengo que aguantarlo porque él está en el cuerpo. Pero hay otro sentido más positivo. Soportar, en verdad, es dar apoyo. Usted da sustento. Usted está allí para ser uno con él. Esto es muy importante. Todo esto es para poder vivir la vida de la iglesia. Soportar también es para poder soportar situaciones adversas, situaciones contrarias. Y ahí permanecemos firmes y serenos. Vamos al día miércoles. El día miércoles, cuyo tema es el amor, es el vínculo de la perfección. El verdadero sentido de soportar es dar soporte, sustento o apoyo. Soporte. Aquí también menciona Filipenses 2, 4, que dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, no quedar creyendo que todo lo que pensamos, opinamos, es lo más correcto. No, debemos también ver lo que es de los otros, considerar la opinión de los otros, considerar todos los sentimientos de los otros. Pero todo esto solo es posible si nosotros practicamos el esplánquinon de Cristo. Porque aquí en el capítulo 2 de Filipenses 1 dice así: si hay alguna exhortación en el Espíritu, una consolación de amor, alguna comunión del Espíritu, si hay entrañable afectos de misericordia. Entonces, estos afectos de misericordia, traducido, es esplánquinon de Cristo. Son aquellos afectos entrañables que vienen de lo profundo de nuestro ser. Entrañables afectos de misericordia de Cristo también. Pero para esto es necesario hacer morir nuestra naturaleza terrenal. Dice así en el capítulo 3 de Colosenses, del versículo 5 en adelante: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces necesitamos hacer morir todas estas cosas. En el versículo 7 continúa: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, antes, cuando vivías en ellas. Ahora,
Ahora es otra historia, de aquí en adelante. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, aleluya, este nuevo hombre, que se conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Entonces, esta es nuestra edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos usar el esplánquinon de Cristo para que podamos vivir juntos en la vida de la iglesia. Y también, en el versículo 13, él dice así: soportándoos unos a vosotros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces es una gran virtud si alguien perdona. No vamos a guardar rencor, vamos a estar siempre bien con los hermanos, perdonar a nuestros ofensores y nosotros también pedir perdón. Si por casualidad hemos ofendido a alguien sin querer. Y ahí perdonar en verdad es olvidar, no se recuerda más. En la vida conyugal nosotros debemos olvidar las cosas del pasado, las discusiones, peleas serias del pasado y perdonarse mutuamente unos a los otros. No vamos a recordar el pasado, vamos a mirar hacia adelante. Ahí en el versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, o amor, que es el vínculo perfecto, aleluya. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oh, Señor Jesús, el Señor nos colocó en el cuerpo, por tanto estamos muy agradecidos y nos cabe a nosotros cómo convivir con todos los hermanos y hermanas, miembros del cuerpo de Cristo, para que este cuerpo de Cristo pueda glorificar a nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, y al Señor Jesús. Vamos al día jueves. El día jueves tiene como título: la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias al Señor. Esto está en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que nos une es la unidad del Espíritu. Andar peripateo en el Espíritu todos los días en nuestro vivir diario. No podemos relajarnos, tenemos que vivir en el Espíritu, aunque sea peripateo, nuestro vivir diario. Ahí, Efesios 1:19 dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Cuando vivimos en el peripateo, entonces nosotros podemos normalmente, viviendo en el Espíritu, nosotros podemos accionar el gran poder de Dios y la fuerza de su poder. Basta accionar el Espíritu y aplicar la fe, creyendo en la palabra. Así como Primera Tesalonicenses, vamos a ir para allá, Primera Tesalonicenses 2:13, Primera Tesalonicenses 2:13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando
recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si nuestra postura con relación a la palabra profética es de creer y después obedecer, entonces esta palabra profética es de Dios. Si creemos en esto, entonces esta palabra opera eficazmente en nosotros. Entonces esto es extremadamente importante. La fe viene por el oír la palabra. Extremadamente dar valor a la palabra profética también por el canal por el cual estamos recibiendo esta palabra profética, y esta palabra profética es de Dios y necesitamos de nuestra parte creer. Entonces, 2 versículos de Gálatas habla aquí, me gustaría mostrarle a los hermanos. Gálatas 5, 16 y 17. 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí 17. Después el 18 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces 5:25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces la llave aquí es vivir en el Espíritu, tanto en el andar peripateo, como dice en el versículo 16 y 17, como en el versículo 25. Andar aquí no es más peripateo, aquí es andar estoiqueo. Estoiqueo es un andar como si fuese una marcha, como un ejército. Marchamos juntos. Estoiqueo está más relacionado con nuestro andar colectivo, junto con los hermanos, el cuerpo de Cristo, en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, llegamos ahora al día viernes, cuyo aquí comienza entonces dones, ministerios y operaciones. En Efesios 1, 22, sí, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Hasta aquí. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, sin ninguna duda, y también la iglesia es la plenitud. Entonces aquí dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí sabemos que el Señor quiere llenarnos de todas las riquezas insondables de Cristo. En Efesios 3:8 nos muestra que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es por eso es que va a llenarnos. Por eso también seremos los dispensadores de la gracia que es dispensada, las riquezas insondables de Cristo a nuestros oyentes, hasta la plenitud de Cristo, con las riquezas insondables de Cristo. Efesios 4:4, versículo 4, él dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí sabemos que en el versículo 4 hay un solo cuerpo en el Espíritu.
Esto se trata del Espíritu. Y versículo 5, un solo Señor. Entonces, aquí cuando habla del Señor, es el Señor, el Hijo. Aquí está el Dios triuno. Versículo 6, un solo Dios y Padre de todos. Entonces, se refiere a nuestro Dios Padre. Aquí tenemos la Trinidad. ¿Y cómo explicamos esto? Podemos ir en Primera Corintios capítulo 12, también, versículo 4, 5 y 6. Parece una coincidencia, ¿no? Aquí también tenemos la Trinidad, el Dios triuno, expresado aquí. Primer versículo 4 de Primera Corintios 12 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, este versículo habla del Espíritu. Y hay diversidad de ministerios. Servicios aquí se pueden traducir como ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Si usted compara Efesios 4, versículos 4, 5 y 6, con 1 Corintios 12, también versículos 4, 5 y 6, usted va a descubrir que lo que el Señor desea de nosotros, aquí, versículo 4, dice, hay un cuerpo y un espíritu, una esperanza. Y si usted va en 1 Corintios 12, 4, dice así: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el Espíritu está siempre asociado al cuerpo, porque el cuerpo sin el Espíritu es un cuerpo sin vida. Lo que da vida al cuerpo es el Espíritu. Por eso que aquí dice el Espíritu. Hay un cuerpo y un espíritu y una esperanza. Entonces, cuando tenemos el Espíritu en el cuerpo, entonces nosotros tenemos esperanza, la esperanza de la gloria. Ahí en el versículo 5 dice, hay un Señor, una fe y un bautismo. Y 1 Corintios 12, 5 dice, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Entonces, aquí está hablando del Señor ahora. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Aquí retrata algo muy importante, que es la obediencia. Entonces usted cree, una vez que usted cree, entonces usted obedece. Y el bautismo es un testimonio público de su realidad espiritual. Todo esto, hermanos, es por la obediencia. Entonces, si queremos vivir en el cuerpo, entonces Cristo es nuestra cabeza. Amén. Él es el Señor de todo. Entonces nos cabe a nosotros la obediencia de parte nuestra a Él. Ahí en el capítulo 5, versículo 5, versículo 6, hay solo un Dios y Padre, el cual está en todos y es sobre todos. Entonces, aquí, hermanos, vamos a leer ya en el día sábado, continúa hablando, hay un solo Dios y Padre de todos, un solo Dios y Padre de todos. Esta expresión, el cual es sobre todos, se refiere al Padre, a Dios Padre. En todos se refiere a Cristo, el Hijo. Y en todos se refiere al Espíritu que está en nosotros. Podemos ver también Juan 14, 17. Juan 14, 17. En Juan 14, 17 también existe una secuencia aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Entonces, aquí el Espíritu de verdad el mundo no conoce. Pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes le conocen? ¿Por qué vosotros le conocéis?
porque este es el Cristo. Cristo que estaba habitando con ellos. Entonces vosotros le conocéis porque mora en vosotros. En el momento que el Señor estaba hablando, Él estaba morando con los discípulos, estaba con los discípulos. Por eso los discípulos conocían al Señor, a Dios como Señor. Pero ahí el Señor agrega, y estará en vosotros. Quiere decir, en aquella época el Señor podía estar con los discípulos, pero el plan de Dios es estar dentro de los discípulos, estar en vosotros, para estar en vosotros. Entonces, después de la muerte y resurrección, después de la glorificación del Señor, el Señor se tornó el Espíritu. Entonces, como el Espíritu, Él puede entrar para dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces la voluntad de Dios es lo más importante para nosotros. Mateo 12, 47 y 50. No queremos dejar que los miembros, que haya pocos que sirven al Señor y la mayoría es laico. No, así como el pueblo de Israel, ellos se rebelaron al Señor. Entonces el Señor tuvo que separar una tribu de entre las 12, y esta tribu fue quien fue escogida exclusivamente para servir al Señor, que es la tribu de Leví. Y dentro de esta tribu, la familia de Aarón, surgió entonces el sacerdote y el sumo sacerdote. Pero el Señor no quiere esto. En el Nuevo Testamento, en el cuerpo de Cristo, todos deben funcionar. Todos los miembros deben funcionar. Entonces, este Dios que estamos hablando es el Dios triuno, el cual es sobre todos, Dios Padre, en todos, que se refiere a Cristo, y en todos. Todos tienen función, todos tienen dones, todos tienen ministerio, y todos pueden hacer sus operaciones. Por eso, para poder llevar a cabo que todos los miembros deben funcionar, nosotros tenemos el CEPEP con nosotros. El CEPEP es Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Entonces, es un lugar para que nosotros seamos perfeccionados para servir al Señor, para saber funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. El Señor, en el CEPEP somos perfeccionados a usar las herramientas que el Señor nos ha dado. Realmente el Señor ha intensificado el poder orar por usted, practicar el colportaje por hora. Esto resultará en la habitación de Dios en el Espíritu. Y finalmente, en el día domingo, nuestro Dios es Dios triuno en nosotros. Juan 14, 17 ya les hablé a ustedes, que Él habita con vosotros y estará en vosotros. Hay solamente un Dios, y ahí este Dios triuno es muy significativo esto. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 9 en adelante, Él dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uy, ¿cuánto espíritu? ¿Será que tenemos 3 espíritus? Tenemos el Espíritu, el otro Espíritu que habita en vosotros, y tenemos otro Espíritu aún, el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Entonces, no, es todo un solo Espíritu. Nosotros que hemos recibido, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, esto es para mostrarnos que usted no consigue separar al Dios triuno. El Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu están dentro del Espíritu. Y este Espíritu está dentro de nosotros.
Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, no, hay algunos que piensan que Dios es tres. Ahora voy a orar al Padre. Oh, Padre, esto. Ahora voy a orar por el Hijo. No. Oh, Hijo, bendíceme. Ahora tengo que orar por el Espíritu. No, no es así. El Dios triuno está todo en el Espíritu hoy. Si ejercitamos el Espíritu, tenemos el Padre, al Hijo también y al mismo Espíritu. Hoy, el Señor está en nuestro Espíritu. Entonces, en nuestro espíritu nosotros tenemos al Dios triuno. Pero no creemos en tres dioses, es un solo Dios y Él continúa siendo uno. Entonces aquí, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, Marcos 12, 29, Juan 5, 44, Juan 17, 3, Romanos 16, 17, 1 Timoteo 1, 17, todos estos versículos que acabé de mencionar aquí hablan que Dios es uno solo, Dios es único, ¿está bien? No creemos en tres dioses, creemos en un único Dios y este Dios es triuno. Oh Señor Jesús, para explicar mejor, vamos a explicar la buena tierra de Canaán. Deuteronomio 8:7. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales. Entonces usted aquí ve. Primera comienza con el manantial profundo. El manantial profundo que no tenía acceso. Entonces lo mismo que nuestro Dios, que vive en un lugar inaccesible para el hombre, pero Él está allí. Pero ¿cómo tener contacto con este manantial profundo? Es a través de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús vino a la tierra, entonces Él hizo esta unión de las aguas del manantial profundo y Él se tornó la fuente. Entonces ahora el hombre con Él, los hombres con Él pueden tener acceso a esta agua, a esta fuente. Esta fuente trajo el agua del manantial profundo. Pero Él solo podía estar con los discípulos, pero Él no podía estar en los discípulos. Por eso que Él tenía que pasar por un proceso más de muerte y resurrección, de glorificación. Ahí Él se tornó el Espíritu. Y allí, como el Espíritu, entonces Él se tornó los arroyos y es accesible a todo hombre que cree en su palabra. Él se torna una fuente que fluirá y nunca más tendrá sed. Y Juan 7, 37 al 39 dice que de su interior fluirán ríos de agua viva. Quiere decir que usted recibe esta agua de la vida como gracia. Usted ahora es un dispensador para dispensar este Dios triuno como gracia. Amén. Señor Jesús, muchas gracias. Jesús es el Señor.